La Presidencia de la República dispuso la liquidación forzosa de Seguro Sucre en noviembre del 2021. Hace 6 días se cumplió un año ya de esa resolución. Hay que tomar en cuenta que desde el mes de mayo Marco López asumió como superintendente de compañías, valores y seguros. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué falta por hacer? Y sobre todo, ¿cómo avanza el impulso de los procesos que se están desarrollando en contra de los responsables del festín de los seguros? Lo vamos a analizar con el superintendente Marco López. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Le propongo empezar por el principio. ¿Cómo se llegó a declarar en liquidación a una empresa que manejaba los seguros de todo el sector público? ¿Cuáles fueron las razones para que se haya declarado en liquidación forzosa? Bien, en realidad Seguro Sucre, después de su fusión con Seguros Rocafuerte, por efectos de la crisis bancaria, Seguros Rocafuerte pertenecía al grupo Isaías, Seguros Sucre era de Banco del Pacífico, se fusionaron estas dos instituciones. En la presidencia del economista Rafael Correa se emitió una orden en la que todo el sector público debía contratar seguros solamente con Seguro Sucre. Esto evidentemente, como todo el público comprenderá, solamente con asegurar Fuerzas Armadas, todos los bienes de Fuerzas Armadas, todos los bienes de educación y en general todos los bienes del Estado, convirtió inmediatamente a Seguro Sucre en la compañía más grande de este país. Pero luego pues se fueron dando manejos que no fueron los más adecuados desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista jurídico, lo cual iba haciendo que tras las cifras se vayan escondiendo algunas cosas que no estaban bien. El tema de inversiones requeridas, el tema de capital requerido, el tema de provisiones de Seguro Sucre no estaba bien. Eso por la parte administrativa, sin contar las corruptelas que incluso han ameritado sanciones y sentencias por parte de la justicia norteamericana. Así es, efectivamente, han existido ya sentencias en la parte, tanto afuera y acá están todavía en investigaciones algunos casos respecto de eso. Y eso no llama la atención porque acá la Fiscalía anda lento, extremadamente lento. Cuando usted llega en mayo, Marcos, el proceso de liquidación se encontraba entrampado. ¿Qué es lo que había pasado? A ver, cuando llego en mayo, realmente habían comenzado a poner un poco en orden la casa, porque pues todo lo desbarataron, desde la parte física era un problema, se comenzó a poner en orden el tema. Cuando yo llego en mayo encuentro relativamente ordenado el tema, pero le faltaba un impulso a esto. En su momento se dijo que exfuncionarios de Seguro Sucre estaban trabajando en la superintendencia de compañías y que ellos detuvieron o empantanaron la liquidación. Mire, yo no sé si ellos detuvieron o empantanaron, siempre hay alguien que tiene que hacerse responsable y ese responsable siempre es el liquidador, ¿verdad? Es el delegado del superintendente en una institución y el liquidador debe hacer lo que debe hacer y no debe permitir que nadie empantane las cosas. Ya hace 2 meses nombré a la señora Patricia Iglesias, liquidadora de Seguro Sucre, con la finalidad de darle ya un impulso distinto, porque hay que conocer del negocio que se está liquidando. La señora Patricia Iglesias tiene experiencia en el tema y con ella hemos avanzado rápidamente. Lo primero que hicimos fue, efectivamente las personas se habían presentado a decir nosotros somos acreedores de Seguro Sucre, pero no basta con presentarse a decir yo soy acreedor de Seguro Sucre, hay que calificar la creencia. Y en el caso de seguros hay que ver si realmente hubo el siniestro. En el caso de vida, evidentemente es mucho más fácil. Ahora, antes de entrar a los detalles, el problema o uno de los problemas que tiene Seguro Sucre es que cuenta con $35 millones en activos y deudas
por pagar que sobrepasan los 280 millones de dólares. ¿Cómo van a hacer para responderle a los acreedores? A ver, yo creo que allí hay una mala percepción de una cifra que yo di, 35 millones. Los 35 millones de dólares que existen es en efectivo o inversiones que se pueden hacer efectivo inmediatamente. Pero tienen plata por cobrar y tienen activos. Evidentemente, tenemos plata por cobrar y tenemos activos. Entonces, ¿de qué estamos hablando a estas alturas? Al 30 de octubre tenemos 280 millones en activos y 275 millones en pasivos. O sea, les alcanza con ajuste. A ver, no les puedo decir en este momento, oiga, me sobran 4 millones. ¿Por qué? No es lo mismo una empresa en marcha que una empresa en liquidación. En una empresa en marcha, los pasivos son los que están allí. Cuando entra en liquidación, inmediatamente los pasivos suben. ¿Por qué suben de entrada? Porque yo tengo que liquidar a todo mi personal. Entonces, mi pasivo es muchísimo más grande que el que yo tengo originalmente. Y en una empresa en liquidación también los activos es muy complicado hacerlos líquidos. Exacto. Entonces, yo no le puedo decir, oiga, voy a tener, me van a sobrar 4 millones de dólares. Vamos a ir con el tiempo liquidando y viendo si realmente los activos que están allí tienen ese valor que tienen y si los pasivos realmente son los pasivos que están allí y pueden demostrar que son acreedores de Seguro Sucre. Ahora, ustedes ya empezaron con los acreedores de seguros de vida, a quienes se les cubre un máximo de $1.500 por beneficiario. Allí se van a ir 18.600.000 y luego está previsto pagar la deuda por siniestros de seguros generales de empresas que asciende a 25,5 millones de dólares. Si contamos la plata líquida que tienen el día de hoy, no les alcanza. Sí, no nos alcanza, pero acuérdense que en el ramo en cualquiera de los ramos, ¿okay?, hay que cruzar cuentas, porque también le deben primas de seguros a Seguro Sucre. ¿Okay? Entonces hay que cruzar cuentas para pagar el neto. Pero no necesariamente tenemos que pagar la totalidad. Hay siniestros, sí, efectivamente hay siniestros por pagar, pero también hay primas por cobrar de parte de Seguro Sucre. ¿Desde cuándo? Entonces se netean. Desde que está en liquidación, Seguro Sucre, que fue en junio del 2021 que emite el decreto el presidente de la República, y luego en noviembre la superintendencia declara la liquidación forzosa. Estamos hablando del BIES, estamos hablando de SELEC, estamos hablando de Petroecuador, que no han pagado las primas. Del Ministerio de Defensa y todas esas cosas que obviamente no se han cobrado esas primas y hay que hacer un cruce con las primas. Otra cosa que fue interesante en esto de destrabar, porque no es cuestión de ir y hacer las cosas sin el permiso del tiempo. Hay que tomar el tiempo necesario para actuar de la forma en la que se debe actuar. El seguro de seguros privados, que lo maneja la COSEDE, solamente cubría $1.500, ¿ok? Entonces decía $1.500 al asegurado o al beneficiario, pero hay pólizas madres, como las que abre el BIES o como las que abre cualquier institución financiera, que no solamente cubre a un deudor, sino que cubre a muchos deudores, ¿ok? Los deudores, obviamente, al darse el siniestro, mueren. Y al morir ellos, mueren sus derechos. Entonces la COSEDE decía, ok, el reglamento me dice al asegurado o al beneficiario, pero no más de 1.500. Si yo tenía 20 asegurados aquí y tenía solamente al BIES de beneficiario, como estos habían perdido sus derechos por haber muerto, le decía yo solamente le pago 1.500 al BIES. Entonces hablamos con la COSEDE, hablamos con la Junta de Política y Regulación Financiera y le dijimos no, aquí lo que se está protegiendo es el acervo patrimonial que van a heredar los herederos universales de quien ha fallecido. Por lo tanto me tienes que reconocer 20 veces 1.500, porque no es un solo beneficiario, son 20. ¿Okay? Ese proceso nos llevó a que de poder recuperar $69.000 del seguro de depósitos, podamos recuperar casi $250.000, un poquito más de $250.000 del seguro de depósito. Entonces, esto se hace en función a conocer las reglas, en función de la experiencia que uno tiene de haber estado en la Junta y de ver hasta dónde uno puede hacer cosas que puedan ir aligerando este trabajo de la liquidación, que en muchos casos ha durado un montón de años. Y también incide la voluntad de servir, porque usted podría tranquilamente haber dicho, me ciño a la norma y ahí queda.
Efectivamente, pero esa no es la voluntad de la Superintendencia de Compañías. La voluntad de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es acompañar a las personas, acompañar al empresariado, porque si tenemos empresas más grandes, si tenemos mejores empresas, vamos a tener en conjunto un país mejor. Pero además, si regulamos bien, si cerramos las diferencias que existen de poder, sobre todo, entre el asegurador y el asegurado, entre el emisor y el inversionista, entre el dueño de una compañía y el dueño mayoritario y el accionista minoritario. Si cerramos esas diferencias de poder o asimetrías, como le llaman los economistas, vamos a cumplir nuestra función y vamos a hacer que podamos tener mejores resultados. Y sobre todo conversando. Mire usted que para llegar a un final feliz, como el caso de ISPOL o como el caso de Seguro Sucre, que han sido dos cosas que estaban muy trabadas allí, hemos tenido que conversar dos funciones del Estado, la función ejecutiva y la función de transparencia. Y nos hemos puesto de acuerdo y hemos tenido que conversar con el procurador y hemos tenido que conversar con la Junta y hemos tenido que conversar con el Banco Central, con la COSEDE, con todos ellos. ¿Y buscando qué? Buscando un bien común. Ahora, de la limpieza de balances que van realizando ustedes en el proceso de liquidación de Seguro Sucre, ¿tienen estimado ya el valor de a cuánto ascienden las pérdidas de Seguro Sucre por los malos manejos de las que fue objeto durante la década del saqueo? Todavía no tenemos una estimación de esas porque una de las peores cosas que uno puede hacer es dar un número y después uno va a ser juzgado por ese número. Esperamos que se llegue al final cuando ya haya una sentencia ejecutoriada y poder determinar efectivamente cuánto han sido los valores en los cuales se ha perjudicado. Porque la Asociación de Compañías de Seguros emitió un valor hace un año y dijo que el cálculo aproximado era de 480 millones de dólares. Bueno, los que tenemos un poquito más de canas y usted no las tiene tantas, pero se debe acordar de la crisis bancaria, fueron tantos los números que se habló de lo que costó la crisis bancaria que nadie se ha puesto de acuerdo. Y finalmente nunca hemos logrado saber cuánto le costó la crisis bancaria al país, porque cada uno se aventura a tirar un número, a lanzar un número, y finalmente nunca es el resultado de haber llevado las cuentas de liquidación de manera ordenada y poder llegar a decir, mire, ¿me alcanzó para pagar o no me alcanzó para pagar? Estos fueron los resultados de los juicios y este es el hueco que existe o el que no existe o el sobrante que existe. Estos fueron los valores que se fueron por efectos de corrupción, entonces se determina claramente. Superintendente, finalmente, ¿y a usted le llama la atención el lento avance de la Fiscalía al investigar estos casos de corrupción que, como decía hace un momento, en Estados Unidos ya fueron sentenciados, juzgados? Hay autores confesos, es decir, han reconocido el cometimiento del delito en Ecuador y en Estados Unidos. Pero aquí no pasa nada. Mire, yo entiendo el tema de Fiscalía, porque se necesita tener mucho personal para atender todos los casos que se tienen, por un lado. Y por otro lado, se necesita tener gente especializada. En delitos financieros, por ejemplo, la Fiscalía o el equivalente a la Fiscalía en Estados Unidos, tiene fiscales especializados en delitos financieros. Acá no es muy fácil encontrar fiscales especializados en delitos financieros, una unidad inclusive que sea especializada en delitos financieros. Además, todos los días cae un caso sonado de corrupción o de cualquier tipo de delito en la Fiscalía. Y digo que lo comprendo porque nosotros mismos pasamos problemas como estos, en donde por falta de personal, con el tema de que el Estado tiene mucho personal, que hay que recortar el personal, entonces uno cada vez se va quedando ya no con lo mínimo necesario, sino que ya va generando un hueco en cuanto al talento humano y no tenemos suficiente gente para poder ejercer nuestra función. Hay que trabajar en eso entonces, superintendente, para que la justificación no se convierta en muchísimo. Por ejemplo, nosotros en el tema de lavado de activos, nosotros tenemos 30.000 sujetos obligados, y tenemos solo 12 personas.
¿ok? Entonces, evidentemente, somos muy reactivos más que proactivos, pero es por falta de personal. Marco López, superintendente de compañías, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Y luego